Hola, y estamos transmitiendo en vivo nuestro Quiz Friday. Bienvenidos a los que están llegando. Les cuento que hoy día vamos a hablar de cómo mantener tus alimentos en el refrigerador, cómo hacer que se conserven por más tiempo o cuál es la forma correcta de mantenerlos para que no se echen a perder tan rapidito. Así que bienvenidos a todos los que están llegando. Hola. Para empezar, les quiero contar de nuestro emprendedor del día de hoy. Y es un emprendimiento que me gusta harto, que se llama Tefusión. Tengo una cajita acá para hacer la promoción. Tefusión, no sé si ustedes se acuerdan de que hace años atrás, hace tiempo atrás, había un reportaje o algo así. El tema es que la gente habló mucho de que el té en bolsita, cuando uno lo apretaba, soltaba como un aceite, no sé, un químico que era dañino, que era cancerígeno, etc. No sé si alguien escuchó eso alguna vez. Me ponen que sí. Muy bien. Y bueno, el tema es que, claro, los tés naturalmente son hechos, esos té en bolsitas son hechos industrialmente. Entonces, un té que está hecho industrialmente necesita tener preservantes, a veces les ponen colorantes y varias sustancias que son químicas. Entonces, claro, cuando nosotros apretábamos esa bolsita, algunos de esos químicos salían y eran tóxicos. Ya, todavía son tóxicos. Entonces, pero existen otras soluciones, ¿ya? Y una de estas es Tefusión. Tefusión son tés hechos de hoja. De verdad voy a abrir este para mostrarles. Este de hoja, for real, hoja de verdad. Y la niña que los hace, ella misma se las mezcla, los seca, es todo un proceso. Así que es súper natural y es mucho más sano que tomar del típico té de bolsita, ¿ya? Así que se los recomiendo. Yo siempre pongo esto en mis historias. Después, no está la imagen que debería estar aquí. Bueno, no importa. La pongo después de mis historias. No importa. Ya, no está. Y por mientras, les cuento también. Ahí llegaron las chicas de Tefusión. Que ya estoy tomando uno que es de Maki. Y la niña que los hace se llama Isolina Reinado. Y tiene varias mezclas y también uno puede hacer sus propias mezclas. Yo lo encuentro súper interesante y aparte que es muy natural. Y hoy en día yo creo que con todos los químicos que tomamos y comemos todos los días, nos hace súper bien. Ya, les voy a contar. Primero voy a fijar acá un comentario que dice... Hola. Voy a fijar un comentario. Tengo las manos súper frías. No sé si ustedes se están muriendo de frío, pero yo estoy muriendo de frío. Voy a fijar un comentario que diga: deja tus preguntas en el box de preguntas. Porque cuando me escriben preguntas entre medio, a veces no las leo ya, porque van pasando los comentarios hacia abajo y aparte que es en tiempo, tenemos como un desfase de tiempo, así que me pierdo un poquito en ese sentido. Ya, así que les cuento que hoy día vamos a hablar de un elemento súper importante en la cocina que se llama refrigerador, frigider, no sé, freezer, no sé cómo le dirán ustedes en su casa, pero nosotros le decimos refri o refrigerador. Y bueno, el refrigerador en sí tiene varias particularidades porque hay distintos tipos de refrigerador, ¿ya? Pero como yo en la semana les estuve contando, ya, parece que se cortó, ahí volvió. Ya. Si alguien me quería hacer una pregunta, les dejé en mis comentarios si es que alguna persona tenía preguntas que hacerme, ¿ya? Y una persona me mandó una pregunta que no tiene que ver con este tema,
Así que vamos a empezar por ahí, ¿ya? Y me dice, si tengo azúcar, si no tengo azúcar, podría reemplazarla por azúcar flor. Ya, esto igual es bien interesante. ¿Por qué? Porque el azúcar flor que nosotros hacemos en la casa, no sé si ustedes alguna vez hicieron azúcar flor en su casa, o sea, molieron el azúcar en una 1, 2, 3 o alguna maquinita, y uno define en su mente qué es el azúcar flor. Ya, el azúcar flor que uno compra en el supermercado no es igual al azúcar que uno hace en su casa y muele, ¿ya? Son distintas, ¿por qué? Por un factor importante, y es que el azúcar que está en... voy a ponerme yo grande eso. El azúcar que venden en el supermercado, que viene en bolsa, trae almidón de maíz, o sea, maicena. ¿Por qué le ponen almidón de maíz? Porque de esa forma no se forman esas pelotas y grumos que normalmente nosotros se nos forman cuando hacemos nuestra propia azúcar flor en la casa, ¿ya? Si ustedes muelen en su casa azúcar y hacen azúcar flor, se van a dar cuenta después de unos días que por la humedad se forman esas como pelotas de azúcar. Eso, el azúcar industrial que uno compra envasada no pasa. ¿Por qué? Porque trae un contenido de maicena. Entonces, si es que yo quiero usar ese azúcar como azúcar granulada, o sea, azúcar normal, no va a tener el mismo resultado porque tiene el almidón de maíz. O sea, si yo le echo azúcar flor de envase a mi té, digamos, va a quedar una capa extraña encima y no va a tener el mismo resultado que echarle azúcar normal, ¿ya? Entonces depende de para qué lo voy a usar. Si es que yo voy a usar mi azúcar, o sea, el azúcar flor que compré en el supermercado, la voy a usar para hacer una tartaleta, por ejemplo, y la quiero reemplazar el azúcar flor por azúcar, o sea, el azúcar granulada por azúcar flor, se puede, sí, para una tartaleta, puede ser también para un queque, pero no se puede para cosas como té, café o elementos, no sé, pues como el caramelo o esas preparaciones donde realmente tiene que ser azúcar, ya, azúcar sola. ¿Por qué? Porque el azúcar flor que uno compra en el supermercado es un azúcar que está mezclada con almidón de maíz, ya, no es azúcar sola, por eso. Y si ustedes hacen azúcar flor en su casa, también tengan en cuenta eso, ¿ya? Que a veces la receta dice azúcar flor y no nos queda de la misma forma porque nosotros usamos azúcar molida de la casa, y es precisamente por eso, porque tenemos una diferencia en ese sentido, que el azúcar flor del supermercado, el azúcar flor que viene en bolsa, tiene almidón de maíz, y eso igual hace una diferencia en nuestra receta. Ya. ¿Les quedó clarito? Espero que haya entendido la persona que nos mandó esa preguntita. Y ahora empezamos con el refrigerador. Existen dos tipos de refrigerador en general. Yo sé que existen muchos más, pero en general en nuestra casa hay dos tipos de refrigerador. Uno es el clásico, refrigerador clásico, que tiene freezer arriba y abajo la parte de refrigerador, o el freezer abajo y arriba la parte de refrigerador, ¿ya? Y el segundo que se usa harto ahora, que es el side by side, que tiene dos puertitas. La puerta más delgada es freezer, la puerta más grande es refrigerador, ¿ya? En un refrigerador, en general, las temperaturas para refrigerar, o sea, no la parte de congelar, la parte de refrigerar es entre 4 y 6 grados Celsius, ¿ya? No es una temperatura tampoco alta, es una temperatura bastante baja, porque si no, nuestros alimentos no se mantienen como deberían. Entonces, cuando algo dice refrigerado, realmente tiene que estar adentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque si yo eso, aunque haga mucho frío afuera, normalmente nosotros no tenemos 4 grados en Santiago, 6 grados en Santiago. Es difícil que esa temperatura sea común, ¿ya? Y menos adentro de nuestra casa. Quizás la temperatura afuera sea 4 grados, pero en nuestra casa siempre está más temperado. Entonces, hay que tener cuidado con cuando nosotros dejamos algo afuera del refrigerador, que tiene que ser refrigerado, ¿ya? Si algo dice refrigerado, tiene que tener en cuenta que tiene que estar refrigerado, ¿ya? ¿Por qué? Porque adentro de nuestro refrigerador hay entre 4 y 6 grados Celsius. Y afuera de nuestro refrigerador hay, o sea, y nuestro freezer está entre menos 16, menos 18 grados Celsius. O sea, hay freezer que llegan hasta los menos 20, menos 22, pero lo natural que se considera cuando un alimento dice congelado es entre menos 16 y menos 18 grados Celsius. Entonces, cuando hablemos nosotros de refrigeración, vamos a hablar de entre 4 y 6, y cuando hablemos de freezer o de congelación, vamos a hablar entre menos 16 y menos 18, ¿ya? Empezamos por esa parte. Ahora, la parte más caliente de nuestro refrigerador, sea el refrigerador que sea o de la forma que sea, va a ser siempre la puerta, ¿ya? Los alimentos que nosotros dejemos en la puerta del refrigerador tienen que ser los menos perecibles, ¿ya? Tienen que ser, por ejemplo, las bebidas, no sé, el ketchup, la mayonesa, ese tipo de cosas.
Pero las cosas que son que necesitan una temperatura más pareja, como por ejemplo los huevos o la leche, es necesario que estén adentro del refrigerador y no en la puerta. ¿Por qué? Porque nuestra puerta del refrigerador es la que se mantiene más a la temperatura ambiente, ya a la temperatura de afuera. Porque cada vez que nosotros abrimos la puerta del refrigerador, toda esa parte queda afuera, completamente afuera del refrigerador. Y a veces por harto rato. Bueno, a todos nos pasa que alguna vez abrimos el refrigerador y nos quedamos mirando y no vemos nada, no comemos nada, solamente miramos el refrigerador por dentro. Bueno, y eso también hace que la temperatura de nuestro refrigerador suba, ¿ya? Y cambien las temperaturas de las cosas que están adentro y igual eso le hace mal al refrigerador. También, otra cosa que le hace mal al refrigerador es meter cosas muy calientes, ya hirviendo. ¿Por qué? Porque el refrigerador funciona con un aire refrigerante, ya con un gel refrigerante. Entonces, cuando ese aire toma un aire caliente, eso se puede echar a perder, ¿ya? Entonces, nuestro aire, el aire que está dentro del refrigerador no puede ser aire caliente o vapor, ¿ya? Es necesario que sea también una temperatura más o menos baja. Es por eso que nosotros normalmente cuando hacemos un queque, hacemos un postre, no sé, una sémola con leche, un budín, lo que sea, tenemos que dejar que se enfríe fuera del refrigerador y cuando ya esté tibio, casi frío, lo dejamos adentro del refrigerador, ¿ya? No antes, ya no cuando suelta vapor, porque si no vamos a matar nuestro refrigerador. Ahora, lo otro que hay que considerar, normalmente el calor sube y el frío baja, ¿ya? Entonces, naturalmente, en un refrigerador de este estilo, la parte más fría del refrigerador debería ser la de abajo. Pero nos pasa mucho que no es tan fuerte la diferencia entre el freezer y el refrigerador. Entonces, el freezer normalmente hace que la parte de arriba de nuestro refrigerador sea muy muy fría. Por eso es que a veces tenemos la mantequilla congelada o las cosas que están arriba que se nos congelan. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar igual que si el freezer está arriba, nuestra parte de arriba va a estar muy fría. Si el freezer está abajo, nuestra parte de abajo va a estar muy fría. Si el freezer está al lado, nuestra parte del lado va a estar muy fría, ¿ya? Y tengamos en cuenta también con las cosas que guardamos ahí. Normalmente lo que necesita menor temperatura son las carnes, ¿ya? Con carne me refiero a carne, pollo, pescado, etc., ¿ya? No solamente a carne de vacuno, sino carne de pollo, de pescado y ese tipo de cerdo, ¿ya? Entonces, para que sepamos esto, ¿cómo descongelamos la carne? ¿Quién sabe algo sobre esto? Para descongelar carne es necesario que nosotros, les voy a poner esta imagen en grande. Ya. Para descongelar carne es necesario que nosotros lo hagamos adentro del refrigerador. Una temperatura ambiente para una carne es mortal, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bacterias y los gérmenes, etcétera, se mantienen normalmente a una temperatura ambiente. Entonces, si yo tengo mi carne afuera del refrigerador y la descongelo afuera del refrigerador, voy a tener la carne a una temperatura que es peligrosa. ¿Por qué? Porque la carne es comida de bacterias, ¿ya? O sea, todas esas bacterias van a querer alimentarse de nuestra carne. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que esa carne no llegue a una temperatura alta. Si nuestra carne llega a una temperatura alta, es muy probable que tome alguna bacteria o algún bicho, no sé, que en el futuro nos puede hacer mal, ¿ya? Así que es necesario que nuestra carne, cuando la vamos a descongelar, lo que hago yo es poner mi carne en el refrigerador. La paso del freezer al refrigerador y en el refrigerador se descongela. ¿Se demora más? Sí, se demora como un día en descongelar, pero es más seguro, ¿ya? Sobre todo para la gente que le gustan las carnes jugosas y casi crudas y sangrantes y de ese estilo. ¿Por qué? Porque estamos comiendo carne prácticamente cruda, ¿ya? Entonces es necesario que nuestra carne esté a una temperatura adecuada, ¿ya? No demasiado caliente porque es peligroso. No lo digo en broma, lo digo en serio. ¿Alguien sabe cómo mantener palta? A mí me encanta la palta. Es una de mis verduras favoritas. Fruto favorito. La palta, hay dos cosas que oxidan la palta, ¿ya? Una, voy a hacer eso, ya. Hay dos cosas que oxidan la palta. La primera es la luz y la segunda, el oxígeno, ¿ya? El oxígeno es una de las cosas que más oxidan nuestras verduras y bueno, a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, el oxígeno y la luz. Entonces, la forma en que yo puedo cubrir mi palta para que no se ponga negra, yo he escuchado varias teorías acerca de esto. Y bueno, voy a decir primero las que no sirven. Dejar los cuescos en agua
no sirve, ¿ya? No existe una conexión espiritual entre la palta y su cuesco y no existe nada que pueda conectar la palta con el cuesco cuando el cuesco ya salió de la palta, ¿ya? Entonces no existe la forma de que un cuesco en agua que está separado de la palta va a servir para que la palta no se ponga negra, ¿ya? Estoy hablando así lógicamente. Quizás si ustedes tienen fe y algo misterioso pasa en el lugar, quizás le funcione. Pero químicamente hablando, no tiene razón de funcionar, ¿ya? Si el cuesco está separado de la palta, no hay razón para que la palta no se ponga negra, ¿ya? También pasa mucho que dicen dejar el cuesco arriba de la palta y cuando uno saca el cuesco, debajo de la palta sigue verde, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro cuesco es oscuro, no deja pasar la luz y tampoco deja pasar el aire, ¿ya? Entonces, cuando nuestro cuesco está encima de la palta, toda la parte donde está el cuesco no recibe ni luz ni aire. Entonces, por esa razón es que esa parte está verde, ¿ya? No porque sea el cuesco en particular. Entonces, si es que yo pusiera cualquier cosa, un celular encima de la palta, que igual es un poco asqueroso, pero si es que yo pusiera un celular encima de la palta, mi palta igual va a seguir verde. ¿Por qué? Porque no va a dejar pasar la luz ni el aire, ¿ya? Entonces, la forma más higiénica de hacerlo es tapar nuestra palta con papel alusa o papel plástico, ¿ya? Y no dejar que haya aire, o sea, dejarlo como al vacío, pegado a la palta. Y encima de eso podemos poner o papel aluminio o un pañito, no sé, lo que sea que no deje pasar la luz. Si no dejamos pasar ni el aire ni la luz, nuestra palta podría permanecer verde el día entero sin problema, ¿ya? Y yo lo he intentado, lo he probado y funciona, ¿ya? También dice que agregar un poco de limón, pero yo no soy muy fan porque eso le cambia harto el sabor a la palta, ¿ya? Entonces, claro, es el ácido cítrico en particular, pero nuestra palta en sí cambia de sabor, entonces ya no es lo mismo, ¿ya? Entonces, de esta forma, aunque la palta no tenga nada, va a funcionar. Tengan en cuenta eso. Sigamos. Si tienen preguntas, pueden dejármelas en el box. Y si alguien quiere anotar, puede anotar también. Yay. Huevitos. Los huevitos duran muy poquito adentro de nuestro refrigerador y afuera de nuestro refrigerador aún menos. ¿Por qué? Porque un huevo no tiene una vida útil muy larga, ¿ya? Entonces nosotros cuando compramos el huevo no sabemos cuánto tiempo estuvo ese huevito desde que salió de la gallina hasta que llegó a nuestra casa. Han pasado varios días probablemente. Entonces nuestro huevo es probable que ya no esté fresco, ¿ya? Y en nuestra casa normalmente más de una semana no va a durar. Pero, ¿cómo podemos mantener el huevo por más tiempo? Sobre todo en tiempos difíciles como estos. Yo les recomiendo congelar los huevos. Ahora, por favor no los congelen con cáscara, porque cuando traten de sacarle la cáscara no se va a poder. Entonces, la forma más fácil de congelar el huevo es en estas bolsitas. No voy a hacer la promo, pero ya. En estas bolsitas, pueden ser Ziplocs o de la marca que ustedes quieran. Nosotros vamos a separar la yema de la clara, ¿ya? En una vamos a poner claras y en la otra yemas. ¿Por qué hacemos esto? Porque si echamos los huevos enteros, después no va a haber forma de separar nuestras claras de la yema, ¿ya? No, va a ser mucho más difícil cuando descongelemos el huevo separar los huevos, a menos que tengamos contados cuántos huevos echamos en cada bolsita, ¿ya? Y de esta forma, nosotros echamos todas las yemas en una, todas las claras en la otra y le sacamos el aire lo más que podamos y las metemos al congelador. Esos huevos pueden durar de 2 a 3 meses sin problema, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿cómo sé? Para una receta después, ¿cómo sé cuánto usar de clara y cómo sé cuánto usar de yema, ¿cierto? Si están congelados y todos juntos. Un huevo en una receta natural normalmente son 50 gramos, ¿ya? Si una receta dice un huevo, se considera un huevo que pesa 50 gramos. De eso se consideran 20 gramos de yema y 30 gramos de clara, ¿ya? Normalmente un huevo cuando una receta dice un huevo, se refiere a un huevo de 50 gramos, de 30 gramos de clara y 20 gramos de yema, ¿ya? Y ese huevito, si a ustedes les dicen 3 yemas, consideren 20 gramos cada yema de cada huevo, son 60 gramos de yema, ¿ya? Y son 30 gramos de clara, 900 gramos de clara, ¿ya? De esa forma nosotros medimos los huevos normalmente en pastelería, ¿ya? Si una receta dice un huevo, 50 gramos, ¿ya? De esa forma es más fácil, ¿por qué? Porque a veces nuestra receta en sí puede decir un huevo, pero no sabemos si es un huevo grande, un huevo mediano, un huevo chico. Yo les digo que normalmente se calcula con 50 gramos de huevito,
ya, para que tengan igual eso en mente. Siguiente. Me ponen caritas. Ya, siguiente preguntita. O sea, siguiente imagen. Esto me preguntan harto. ¿Hojas verdes? Normalmente cilantro, perejil y lechuga, digamos, ya que son como las típicas hojitas verdes que nosotros tenemos en nuestro refrigerador. La forma más cómoda de tenerlas o la que dura más tiempo, con más tiempo me refiero a unas 2 semanas, ya tampoco es mucho lo que duran las hojas verdes, pero es en una papel absorbente o toalla nueva, no sé cómo le dicen ustedes. Hay que lavarlo bien, secarlo bien y después ponerlo en un papel absorbente adentro de una bolsita, ¿ya? Lo metemos adentro y de esa forma va a durar 1 semana o 2 semanas, de acuerdo a qué tan fresco esté cuando lo compramos, ¿ya? Y es importante que no tenga mucha humedad, porque con mucha humedad se pone como más, no sé, lánguido decimos nosotros, no sé cuál es la palabra exacta, pero como más blando y se echa a perder, pues como adquiere hongo y cosas así. Es importante que no tome demasiada humedad, pero sí que esté sequito. Ahora, si nuestro cilantro, perejil, cibulet, etcétera, viene medio lánguido, ya medio así triste, es bueno que nosotros lo pongamos en agüita, ¿ya? Tomamos un frasco, metemos nuestro perejil en agüita y encima le ponemos una bolsa, ¿ya? De esa forma va a recuperar su vida, ¿ya? Y va a quedar un poco más, o sea, va a volver a ser más fresquito. Normalmente el calor le hace muy mal a las hojas verdes y eso hace que queden así como tristes. Pero si le agregamos agüita, lo ponemos en el refrigerador en esa agüita y con una bolsita, vida. Vida para nuestras hojitas verdes. Ya, sigamos. Ah, zanahorias. Normalmente las zanahorias. Me gusta esa imagen, así que la voy a poner en grande. Las zanahorias, pasa mucho que las zanahorias las ponemos en el refrigerador solas, ¿ya? Y después de unos días quedan blandas. Y son como, no sé, es como una textura bien especial, como una goma, ¿ya? Y normalmente así las zanahorias no son muy ricas. Sirven para cocinar, pero para hacer ensaladas son muy difíciles de usar cuando están con esa textura. ¿Cómo mantener una zanahoria crujiente por más tiempo? Meterla en una bolsa. También es importante que esa bolsa no esté húmeda ni le entre humedad. ¿Por qué? Porque nuestras zanahorias normalmente también transpiran, ya hay que abrir cada cierto tiempo nuestra bolsita o cambiarlas de bolsa. Pero de esa forma van a quedar más crujientes por más tiempo. Guardarlas dentro del refrigerador en una bolsa. Ya. Dato. Siguiente dato. Brócoli. Esto funciona para el brócoli, la coliflor y el apio. Ya. Esas 3 verduras se conservan de la siguiente manera. Envueltas en papel alusa o papel plástico o adentro de una bolsa. Ya. Lo más pegado posible, que no tenga aire, que no absorba, que no le entre humedad ni aire y esté bien ajustadito en una bolsita. ¿Ya? De esa forma nos dura alrededor de 1 semana, 1 semana y media nuestro brócoli verde. ¿Ya? Y tampoco se pone blando, no se pone amarillo. Normalmente el brócoli cuando se va echando a perder se empieza a poner amarillo. Así que de esa forma lo mantenemos verde por más tiempo. Y tengo otro datito. Aquí voy a toda velocidad hoy día. Ya. Champiñón. ¿A quién le gusta el champiñón? Sí, a mí también. Ya. Los champiñones son... el champiñón es como una esponjita. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo cocino mis champiñones, si yo les echo sal al principio, voy a hacer que el champiñón suelte todo su juguito, ¿ya? Y de esa forma el champiñón pierde harto su sabor. Lo otro, si yo lavo mi champiñón con agua, lo meto directo como al chorro de la agüita, el champiñón es como una esponja, entonces absorbe toda esa agua y también pierde sabor a champiñón. Entonces, cuando nosotros vamos a usar nuestros champiñones, es bueno limpiarlos con un papel, con una toalla, con un pañito, sacarle la tierra que tienen, cocerlo, o sea, y cortarlo y cocinarlo, o no cortarlo y cocinarlo.
pero no los metan al agua ya, no los laven con agua porque de esa forma van a solamente hacer que absorban agua ya y no van a tener ese sabor fuerte o rico a champiñón, ya van a tener sabor a agua o un sabor más suave, ya. Así que champiñón. ¿Y cómo guardar el champiñón en el refrigerador? Para guardar un champiñón en el refrigerador es necesario que no tenga humedad. Lo mismo que les expliqué. El champiñón es como una esponjita y si absorbe agüita, vamos a perder nuestro sabor al champiñón, se va a poner más blandito y es probable que se eche a perder más rápido, se empiezan a poner negros, ¿ya? Si yo voy a comprar champiñón en el supermercado, tengo que fijarme que sea lo más blanco posible, que no tenga manchitas, ¿ya? Un champiñón que tiene manchitas negras o más oscuras o que está más blando, es un champiñón que ya está viejito, ¿ya? Entonces, que yo, ¿cómo sé que mi champiñón está fresco cuando lo compro? Porque está muy durito y blanco, ¿ya? Si es que yo estoy hablando de champiñón París, que es el que está aquí, que es el típico que uno usa ya. Hay otros tipos de champiñones que son cafés de antes, pero en general, los champiñones en general, sin importar el tipo de champiñón que sean, mientras más duritos estén y no lánguidos o más blando, significa que están más frescos, ¿ya? Y no tan pasados, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nuestro champiñón, como les expliqué, es como una esponjita. Mientras más agua absorbe, más tiempo, o sea, más se pone blandito. Entonces, nuestro champiñón que esté en una bolsa de papel. Ya cuando lo compramos viene en una bandeja de plástico a veces con una bolsa encima o con un papel aluminio, o sea, papel alusa o plástico encima, y de esa forma también se pone más húmedo. Entonces, claro, lo venden así para que uno vea el champiñón. Pero si ustedes lo van a comprar, fíjense bien que esté bien blanco y bien firme, ¿ya? Bien durito. De esa forma van a saber cómo mantenerlo. Siguiente pregunta. Ya, nos queda poquito tiempo. Y eso sería todas las que tengo, creo. Sí. Muy bien. Todavía no encuentro la imagen de esta fusión, lo siento. Si es que alguien tiene una preguntita. Aquí está. Ya, ahí está. De fusión, Isolina Reinado. De artesanal, ingredientes naturales, preparación a pedido. Isolina hace preparaciones a pedido, ya. Si a ustedes les gusta el maqui o les gusta, en mi caso, no sé, los arándanos, ella hace sus propios, hace nuestros té a pedido, ya. Si es que yo digo, quiero, por favor, un té que tenga tal y tal cosa, ella le pone tal y tal cosa. Para que tengan eso en cuenta, voy a dejar, como siempre, esto en mi historia, para que ustedes también tengan una idea o sea, para que ustedes puedan seguirla también en su Instagram, que es hermoso, tefusión.cl, y aprovechen de preguntarle quién le hizo el Instagram, porque es súper bonito. Y quedan solamente 2 minutos, voy a fijarme si es que alguien hizo una preguntita, aunque el día de hoy era más informativo que otra cosa. De todas formas, el próximo viernes, al parecer, no vamos a tener un live porque queremos hacer algo un poco diferente, ya subir información distinta. Pero les quiero contar igual, en estos 2 minutitos que nos quedan, que tenemos YouTube. Tenemos un canal de YouTube hace tiempo atrás y estamos subiendo a ese mismo canal nuestros live. Ya tenemos varios live antiguos de Academia Cake. Nuestro YouTube es Academia Cake. Y tenemos varios live que son antiguos, que no se pueden subir a Instagram porque Instagram no te deja subir un video que dura más de 15 minutos. Entonces, para poder subirlos a algún lugar, los subimos a YouTube. Por si alguno de ustedes quiere pasar por ahí, tenemos nuestros live antiguos del olor a huevo, bueno, distintos. Está la masa madre también y los que hicimos últimamente. Unos tips de pastelería, de todo un poco. Así que si quieren pasar por ahí en nuestro canal de YouTube. Así que estamos terminando. Me olvidaba, lo siento, yo siempre me olvido de esto y después me retan. El día de hoy, ahí está. Bueno, si participaste de este live, puedes tomarnos un screenshot. Me voy a poner más peinada. Yo nunca estoy peinada, lo siento. Para todos los que saben que yo nunca estoy peinada. Ya, voy a sonreír para la foto. Nos sacan un screenshot y la suben a sus historias, sus stories.
Y de esa forma nosotros sabemos que participaron en este live y que les gustó. Y así sus seguidores nos pueden seguir a nosotros también. Compartimos seguidores. Ha sido un placer para mí estar con ustedes este día. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga y nos vemos en otro video. Chao, chao.